recibir a un amigo de la casa del 97.7 Nueva Vida. Con nosotros está el pastor Luis Roy. Esto es casi un gimnasio aquí, ¿sabes? Esto es un maratón. Esto es un maratón. Un Si la maratón. gente hubiese visto lo que yo hice, La gente no Sí. se da cuenta, pero aquí hay crossfit, salto Sí, alto, exactamente. supera obstáculos. Mira que me siento y así. Y llegan, ¡pam! Ahí están. Buenos Yo no sé días. si es la camisa, pero mira. Ahí estamos. Muy buenos días, amada ¿Tú familia. no Buenos enfocaste días. eso, verdad, Qué bueno, Santiago? qué bueno. Yo Ok. espero que no. Me asusté. Buenos días, Ferna. Buenos días, Saludos, Moraima. ¿cómo estás? Qué bendición estar en casita luego de una rica vacaciones que tuvimos Ay, en el sí. hermoso pueblo de allá de Juan Carlos, en Aguada. Qué bueno. Te lo y de merecías. Sapi. Oye, sí, de verdad. Qué bueno. Hay cosas como que uno dice, Sí. es cierto. Sí, claro que sí, claro que Fue muy lindo, bello pueblo. Nunca me había quedado en Aguada a dormir, ¿no? Está bonito descansar. Aguada, está bonito. Lindo, Oye, yo tranquilo. nunca me he quedado. Gente buena, amable. De verdad que esto es cosa como que esto es Puerto Rico, esto es Puerto Rico. Allá todo el mundo se conoce. Es cierto. Tú es sabes cierto. que yo estuve una vez, Luis, fui a cenar en un lugar que me recomendaron y como mi guagua todo el mundo la conoce, ¿por qué será? Todo el mundo la conoce. Sí, sí. Orlando Sí. Mercado pasó por allí, Ajá. Orlando, y me dices, ajá, No me es que todo el escribió. mundo la conozca, es que no hay más ninguna. Ay, ¿verdad? Orlando me escribió, estás aquí en tal sitio comiendo, y yo, Ajá. yo buscando, ¿cómo lo sabes? Me dice, acabo de ver tu guagua. Seguro, ¿sabes? Wow. Bueno, familia, qué bendición estar de Aquí vuelta. estamos. Fue un tiempo maravilloso en familia, de descanso, de nueva fuerza, para continuar con este lema, esta causa que nos une, A ver. que es la de Salvemos Puerto Rico. Yes. Así que hoy yo quiero compartir un tema interesante. Sabemos lo que ha pasado esta semana en nuestro país, tristemente hablando, Sí, todos sí. los casos que han salido, pero yo no quiero utilizar eso como el motivo principal del tema, sino el tema va enfocado en que es una necesidad mantenernos enfocados en esa idea central del tema. El tema que quiero compartir en esta mañana es beneficios de caminar en integridad. ¿Qué Qué es bien. caminar en integridad? Qué bien. Ese tema no es para políticos solamente, ni para ministros solamente, es para todo constituyente, para toda persona que habita en estos 100 por 35. El caminar en integridad trae unos beneficios. Y yo quiero compartir esta historia. Se dice que cierto día salieron a pasear juntas la ciencia, la fortuna, la resignación y la integridad. Mientras caminaban, dijo la ciencia, amigas, pudiera darse el caso de que nos separáramos unas de otras y sería bueno determinar un lugar donde pudiéramos encontrarnos de nuevo. A mí pueden encontrarme siempre en la biblioteca, dijo de la biblioteca del doctor X, a quien, como saben, siempre acompaño. En cuanto a mí, expresó la fortuna, me hallarán en casa de ese millonario cuyo palacio está en el centro de la ciudad. La resignación dijo por su parte, a mí me pueden encontrarme en la pobre y triste choza de aquel viejito a quien con tanta frecuencia veo y que tanto ha sufrido en la vida. Como la integridad permanecía callada, sus compañeras le preguntaron, ¿y a ti? ¿Dónde te encontramos? La integridad, bajando tristemente la cabeza, respondió, a mí, quien me pierde jamás vuelve a encontrarme. En conclusión, quien pierde la integridad lo ha perdido todo. El tema de la integridad siempre es un tema pertinente en nuestra vida, no importa qué esté pasando. Obviamente lo que está pasando esta semana, y ya partimos de la presunción de la inocencia, pero no deja de ser triste lo que está pasando. Definitivo. Y cuando uno pierde la integridad, lo pierde todo. No importa cuántos millones pueda tener el banco, no importa el nombre que tenga, no importa lo que sea. Cuando uno pierde la integridad, lo pierde todo. Charles Spurgeon, un gran teólogo, dijo, cuide bien de su integridad y Dios cuidará de su prosperidad. Tú mantente íntegro, que de la prosperidad se encarga Dios. Qué lindo. Él cuida de eso. Y yo quiero compartir estos 7 beneficios que nos brinda
el caminar en integridad. Entendiendo que la integridad no es un sistema de pensamientos humanos, sino una convicción que transforma la conducta para que podamos tener la mente de Cristo. Yo no tomo un seminario para esto. En el gobierno hay una cosa que se llama la escuelita de la corrupción o la anticorrupción. Ay, ay, ay. Y uno dice, ¿y por qué no hay una escuelita de reforzar el carácter? De los beneficios que trae el portarse bien, de hacer las cosas correctas. Si yo tengo que dar un curso, una escuela anticorrupción, estoy diciendo, te estoy poniendo de antemano, tú vienes aquí, es posible, con la intención de robar, en vez de reforzar el tema con lo opuesto. Aquí no se viene a robar. Mira el beneficio de la integridad. Te pone en alto, te puede llevar a escalar puestos, puedes mantener una carrera intachable. Pero cuando usted se enfoca en lo negativo, abre la puerta para decir, bueno, entonces es una posibilidad. La corrupción no se combate con leyes porque tú no puedes legislar la moral. La moral no se legisla. Vamos a hacer 40 leyes más anticorrupción y podrás hacer 80. Y eso no va a resolver el problema porque está en el corazón. O sea, no es un sistema de pensamientos humanos. La integridad es un cambio de conducta para que podamos tener la mente de Cristo. Así que quiero compartir estos 7 principios o 7 beneficios que nos brinda caminar en integridad. Número 1, nos brinda un fundamento correcto. Cuando caminamos en integridad, tenemos una zapata sólida. Mira qué interesante que la clave de la acción radica en quién es tu Señor. Si Él es mi fundamento, yo camino en integridad. O sea, una de las cosas que yo tengo que definir para saber cuál es el fundamento de mi integridad es quién es mi dueño. Si mi dueño es don dinero, ese es el fundamento. Si mi dueño es doña avaricia, ese es mi fundamento. Si mi dueño es serrucharle el palo a otro y todo el tiempo pensar en cómo escalo pisoteándole la cabeza a otro, ese es mi fundamento. Así que el primer beneficio que nos brinda la integridad es que nos da el fundamento correcto. El segundo, y este me encanta porque la integridad como beneficio abre puertas a oportunidades de desarrollo. Mira qué interesante, el Salmo 84 verso 11 dice, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. ¡Wow! O sea, tú caminas en integridad, que el bien y la benevolencia de Jehová te seguirán todos los días de tu vida. O sea que cuando yo camino en integridad, abre puertas. Todo lo que estamos aquí hoy y lo que estamos ejerciendo aquí hoy, Fernán, Moraima, Sabdiel, Juan, todo el personal que estamos aquí hoy, donde estamos hoy, no es el resultado solamente de un talento. Es más, voy a ponerme un poquito más espiritual. No es porque Dios nos llamó a esto solamente. Es que el refuerzo que está como fundamento de eso es la integridad. Es el carácter. Por eso Fernán está aquí. Por eso Moraima está aquí. Por eso Luis Roy está aquí. Porque mejor que yo en la radio hay 2 millones de personas más que lo pueden hacer mejor que yo. Pero ¿por qué yo? Una, favor y gracia de Dios. Amén. Es el que abre puertas, es el que brinda nuevas oportunidades. Y segundo, es el mantener el fundamento de la integridad. La integridad te abre puertas. El caminar en integridad abre puertas que tú jamás pensabas que se iban a abrir. Yo siempre digo, Luis, en mis talleres empresariales, que más, y esto es fuerte decirlo, que más que personas de éxito, una empresa necesita personas de valor. El valor. El valor. Wow. Porque ¿de qué me vale a mí reclutar 10 personas que han sido exitosas? Pero el valor de querer tumbarle la cabeza al otro, se lo perdí, ¿verdad? Pierden los valores, quítate tú para ponerme yo, y una competencia tan grande y no se dan cuenta que son complementos. En una empresa somos complementos y no debe haber competencia. Sí, bueno, la cosa profesional se puede aprender. Sí. Correcto. Claro, Lo demás. claro. Y a los lugares que Dios te ha llevado. Así mismo. Hemos estado expuestos ante mucha gente de poder. Tanto político como económico como empresarial. Pero yo no veo en la pared de ninguno de ellos un doctorado en valor. Exacto. Pues está un doctorado en economía. Pero el valor no es académico.
el valor es carácter, es integridad. Yo no lo aprendo en la universidad. Se inculca a través de principios y valores desde la casa. Donde estamos hoy en día es el resultado de la integridad. Tercero, como valor de la integridad, brinda un crecimiento gradual, pero constante. Mire, si usted llegó hoy y mañana es el jefe de la corporación, algo está mal. Eso no es normal. Eso no es normal. No, dímelo a mí. No. Sí, ¿cómo que tú llegaste hoy de consejero 1 y al otro día estás de CEO? Así mismo. No, eso no es normal. Claro que no. Ah, pero pastor, mira la historia de José, que fue del pozo Alcalá. Sí, ¿cuánto tiempo le tomó? Sí, pero primero fue vendido. Y luego tuvo un pocito, y luego estuvo de esclavo, y luego, ¿sabes? Hay procesos en la vida. La integridad nos brinda un crecimiento gradual, pero constante. El caminar en integridad no traerá un crecimiento espontáneo, pero sí continuo. Yes. En la integridad hay continuidad, hay gradual, es poco a poco, es constancia. Usted se mantiene firme, poco a poco. Yo recuerdo ahora en octubre de este año, del 2020, voy a cumplir unos 24 años de haber estado en bomberos si tuviera en bombero. Mira eso. ¿Verdad? En este octubre de este año. Pero sigue siendo bombero, así que lo cumple. Claro que sí. Hasta la muerte. Todo el tiempo. Yo amo la prevención de incendios, ¿no? Así que cuando yo entré a bombero, yo recuerdo hablando con mi viejo, que estaba como jefe auxiliar en bombero en ese tiempo, le decía, yo sé para dónde yo voy aquí. A mí me gustaría ser el jefe de la agencia. Eso era Luis Roy en ese tiempo. Pero sé que tengo que pasar por bombero primero. Sé lo que tengo que experimentar, rotar turnos, madrugar, romper noche. Sé lo que tengo que experimentar, la candela, como dicen en el alcohol de bombero. Tengo que estar ahí, conocer la dinámica de cómo se extingue un incendio, cómo se trabaja. Porque si tú vas poco a poco gradual, cuando tú llegas a ese proceso de ascenso, vienes impregnado de experiencias, conocimiento, que es el resultado del crecimiento gradual. La integridad siempre te va a dar un crecimiento gradual. Nunca es automático. Y preocúpese cuando vea personas que su éxito fue de la noche a la mañana. Eso me gusta. Preocúpase de eso. ¿Está bien? Sí, porque entonces levanta una bandera. Oh, sí. Levanta una bandera y lo más grande es que muchas personas viven engañadas con eso. Mira Claro. para allá cómo fue y wow. Y una pleitesía y una cosa. Correcto. Busca la historia. Busca la historia. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo? Así es. Y no fuerte. podemos ser irrealistas. También en el entorno de la fe pasa también. Claro. De que se da demasiado de rápido. Dice, ¿pero qué pasó aquí? Y cuando tú ves la historia o corres ese velo corporativo, dices, no, pero es que así no es. Esa no es la forma de hacer las cosas. Así no es. Yo viví el bullying cristiano mucho tiempito. ¿De verdad? ¿Cómo se llama tu iglesia? Casa del Padre. ¡Ay, qué bien! ¿Y dónde está tu iglesia? En casa. En la marquesina de casa. Ok. ¿Y cuántos son ustedes? Bueno, contando mi familia y el resto, como 10. Entonces es una iglesita. Wow, qué fuerte. Así. Años. Ok. O sea, como que el mensaje como que me avisa cuando seas iglesia. O sea, que no somos iglesia. Cuando seas grande, me avisa. Cuando seas grande, me avisa. Qué fuerte. Y se vive también en la parte ministerial. Sí. Que sí se vive. Oh, sí. Mucho. Sí. Así que la integridad como beneficio nos brinda un crecimiento gradual, pero constante. Número 4, de beneficio de caminar en integridad, fortalece mis áreas débiles y maximiza mis áreas fuertes. Mira, el caminar en integridad no te permitirá ver la vergüenza de tu pasado, sino la esperanza de tu futuro. Qué lindo. Yo sé de dónde Dios me sacó. Y yo recuerdo cuando escribimos nuestro libro Corazones Maltratados, cómo salvar tu familia de los estragos de la violencia doméstica. Mi mamá fue la primera que dijo, los paños sucios se daban en casa. No cuentes esa historia. ¿Por qué contar esas cosas? Que vas a hablar de la familia y vas a decir que la gente va a pensar de nosotros. Cosas como esas. Que le doy el beneficio de las dudas, obviamente, de decir del cuidado, la protección, pero esa escuela de la de antes, ¿no? Esa escuela vieja que como que, no digas esas cosas porque la gente se entera y eso no está bien. Y yo le dije a mami, tienes razón. Esto trae una exposición.
pero es necesaria. Porque nuestras cicatrices van a ayudar a sanar a otros. Yo te entiendo porque yo pasé por eso también. De hecho, yo creo que yo fui de las primeras en tirar tu vida pública, ¿verdad? Cuando decimos de mover. Tú estuviste en el primer Salvemos Puerto Rico. No solamente eso, cuando te llevé a Pero Hoy No Es el Día, que todos los periódicos sacamos tu historia. Cierto, también, claro que sí. Te entrevistamos y sin ningún tipo de vergüenza. No. ¿Por qué? Porque cuando uno está en integridad, uno mira su pasado. Exacto. No con vergüenza, sino con una esperanza en el futuro. Dice, exacto, mira de dónde Dios me sacó. Ajá. No niego lo que pasó, pero el mantenerme en esta integridad está trayendo que mis debilidades sean fortalecidas y mis áreas fuertes sean maximizadas. Amén. Yo jamás y nunca iba a pensar que por medio de esta historia triste de lo que fue la violencia doméstica en nuestro hogar, íbamos a impactar la vida de miles y miles de familias. Así mismo. Gracias al Señor, en el buen sentido de la palabra, de ese proceso de que nos fortaleció, nos restauró, hizo un milagro en nuestra vida y nos ha fortalecido para maximizar áreas fuertes en nuestra vida. Y hoy sin vergüenza lo decimos, lo hemos contado por todos lados. Claro. Tú también, tu testimonio, Moraima, de familia, que tampoco es fácil, pero no es con la vergüenza, sino mírame a mí y mira la esperanza que tú puedes tener en Cristo de caminar en integridad. ¿Está bien? Que da testimonio a otros, porque yo jamás pensé que cuando lanzáramos ese testimonio de ustedes en aquella ocasión que lo hicimos, iba a impactar a tanta gente, así que no podemos callar lo que Dios ha hecho. Amén. Número 5, te perfecciona tu visión. La integridad te perfecciona tu visión. Yes. Dice Habacuc, escribe la visión y declara en tablas para que corra el que leyere. Mira qué interesante, para que corra el que leyere. No está diciendo que corre primero y después lee. No, antes de correr tienes que leer. Y la visión, la integridad perfecciona tu visión. La integridad te ayuda a darle esos ajustes que la visión de Dios sobre tu vida necesita. Es la integridad. Cuando salimos fuera de la integridad, se distorsiona la visión. No sabemos para dónde vamos. Número 6, impacta todo lo que te rodea. Yo estoy seguro que tu integridad tiene la habilidad de cambiar el ambiente que te rodea. Cuando tú eres íntegro, tú influencias lo que está alrededor tuyo. Yes. El ambiente cambia, la gente cambia. Número 7, deja un legado. Y último, deja un legado a la próxima generación. Tremendo. Proverbios capítulo 20, verso 7 dice, camina en su integridad el justo. Amén. Sus hijos son dichosos después de él. ¡Wow! ¡Qué bendición es saber que cuando yo no esté, el legado de la integridad hace dichosos a mis hijos, hace dichosos a mis nietos, a mi próxima generación. Mire, padre y madre que me está escuchando, político también que me está escuchando, empresario que me está escuchando, si nadie sigue tus pisadas, es porque no estás dejando huellas. Enfócate en caminar en integridad y deja un legado a tu próxima generación para que juntos podamos decir, salvemos Puerto Rico. Hermosa palabra. Wow. Cada vez más, Fernán, este hombre nos trae un banquete. Aleluya. Te vas a Guada ya, a retirarte y preparar. Hace falta, me voy la semana que viene otra vez. Tremendo banquete, gracias, de verdad, Moraima, que te felicitamos, gracias. Espectacular, llega al alma y oye, cada cual tiene su parte, cada cual toma su parte y sigue hacia adelante. Miren lo que salió de la iglesita, como algunos decían. Así es. Como algunos decían. Así es. Como si esto tuviera que ver con el tamaño o el... Eso no nos define. No, para nada, Eso no nos para define. nada. ¿Cómo la gente te consigue? Claro que sí. Recuerda ir a nuestra página de Facebook, va a encontrar esta reflexión ya mismito. Luis y Cintia Roy, allí compartimos el contenido. Y en nuestra iglesia Casa del Padre Puerto Rico en Facebook, este domingo tenemos el privilegio de tener a mi amigo y hermano negro, Edwin Rivera Manso. Rico. Va a estar compartiendo la palabra. Así que pendiente a los detalles de nuestra página Casa del Padre Puerto Rico para detalles de este domingo. Dios le bendiga y le guarde y recuerde, con una familia a la vez, transformaremos la isla del Cordero. Yes. Gracias, Pastor Luis Roy. Bendiciones. Amén. Gracias.